Hay una historia sobre un joven que un día, emocionado, llamó a su familia. Él se encontraba estudiando en el exterior. Así que un día llamó a su familia con la noticia de que él había sido contratado para filmar una película. Él iba a ser el actor de la película y él le llamó emocionado: estoy grabando una película, así que pronto voy a comprar todos los asientos de los cines para que inviten a todos los familiares, mis amigos, para que vean mi película. Bueno, pasó el tiempo, terminó la grabación, llegó el día del estreno. Este joven cumplió su palabra y alquiló todas las sillas del cine para poder ver el estreno de la película. Y cuando llegó el momento, empezaron a pasar los minutos y minutos de la película y, para sorpresa de todos los presentes, nunca aparecía. No aparecía el joven en la película. Y cuando iba llegando al final de la película, su mamá ve pasar a alguien del fondo y él dice: él es mi hijo, ¿no? Resulta que el joven había sido contratado solo para hacer un extra de la película, pero él llamaba y contaba a todos sus familiares y amigos diciendo: va a ser el estreno de mi película. Amados hermanos, en este tiempo de la Navidad, el mundo nos ha hecho creer lo mismo que a este joven. Que la historia de la Navidad consiste en nosotros. Y nos ha hecho creer de formas tan sutiles de decir: la Navidad consiste en pasar un tiempo en familia. La Navidad consiste en tener un tiempo de felicidad, de ayudar a los pobres. Amados hermanos, todas las cosas que estoy diciendo no son malas en sí, pero no consiste en eso. El centro de la historia no somos nosotros. El centro del mundo, el centro del plan de Dios no somos nosotros, sino que el protagonista de toda la historia es nuestro Señor Jesucristo. Hemos iniciado hace un par de domingos atrás una serie titulada Los Yo Soy de Cristo. Y el objetivo de esta serie, amados hermanos, justamente es mostrarnos que el único que es el centro de la historia, el centro de la salvación y en estas fechas, el centro de la Navidad, es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy, el yo soy. En los primeros yo soy que estuvimos estudiando en los pasados domingos, estuvimos viendo que nuestro Señor Jesucristo se presentaba diciendo: yo soy el pan vivo y verdadero. Yo soy el pan vivo y verdadero. También veíamos que el Señor Jesús decía: yo soy la luz del mundo. Bueno, amados hermanos, en esta mañana vamos a ver en este mensaje dos yo soy que están conectados. Nuestro Señor Jesucristo nos va a decir: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Vamos a ver a la luz del Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 1 al 16, 3 puntos en el mensaje de esta mañana. Punto número 1, el contexto de la parábola del redil de las ovejas. Número 2, Jesús dice: yo soy la puerta. Y punto número 3, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Así que, mis amados hermanos, les invito a inclinar los rostros. Vamos a orar y a pedir la guía del Señor. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana te agradecemos por el enorme privilegio de abrir tu palabra. Y con corazones humildes, Señor, venimos reconociendo nuestra insuficiencia delante de ti, pidiendo que tú seas, por medio de nuestro espíritu, hablando a nuestros corazones, dándonos entendimiento, luz, para poder recibir tu palabra. Como también, Señor, te pido que me ayudes a poder ser un fiel exponente de tu verdad en este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo y en los méritos de nuestro glorioso Salvador oramos. Amén. Muy bien, amados hermanos. San Juan capítulo 10. ¿Qué es lo que estaba pasando en el contexto? Vamos a ver nuestro primer punto, el contexto de la parábola del redil de las ovejas.
Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, vamos a ver que en el capítulo 9 del Evangelio de Juan se narra sobre un milagro que realiza el Señor Jesucristo. El milagro que realiza el Señor Jesucristo en el capítulo 9 del Evangelio de Juan es cuando el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ahora, el Señor en su misericordia a este hombre que lo encontró en un día de reposo, el Señor en su misericordia decide sanarlo, decide abrirle los ojos. Lo llamativo, amados hermanos, cuando nosotros vemos el capítulo 9 del Evangelio de Juan, es que el Señor Jesús le dice, una vez que sanó a este hombre, ve y preséntate ante los ancianos. Cuando este hombre va a la sinagoga, ven los fariseos, los líderes religiosos y dicen, oh, este hombre era ciego, ¿cómo es que ahora está viendo? Así que le preguntaron a este hombre, era ciego y ahora ves, ¿qué pasó? ¿Quién te sanó? En día de reposo. El énfasis de los fariseos cuando encontraron a este hombre que había sido sanado era, ¿quién incumplió el día de reposo? ¿Se dan cuenta, amados hermanos, el corazón endurecido de estos hombres que no se regocijaron, no se alegraron porque este hombre que había sido ciego toda su vida ahora veía, sino que por un celo religioso de superficialidad, ellos se ofendieron diciendo, no, alguien te sanó incumpliendo el día de reposo. Amados hermanos, tristemente a estas personas no les interesaba el bienestar de los demás, no les interesaba el bienestar de las personas que estaban a su cuidado. Lo único que les importaba era el cumplimiento de su religiosidad superficial y vacía. Y hermanos, permítanme hacer un pequeño paréntesis. Oh, cuán real es esta situación en nuestras iglesias en este tiempo, de encontrar personas que lo único que les preocupan es llevar un programa, pero no les interesan las personas, no les interesan las vidas de las personas. Y eso es, amados hermanos, lo que estaban haciendo los fariseos. Solo les interesaba que se cumpla esa religiosidad superficial, pero en realidad no les importaba a las personas. No se regocijaron ni un poco porque este hombre ahora podía ver. ¿Y saben dónde encontramos el clímax de esta religiosidad de estos hombres? Cuando vamos a los últimos versículos, versículo 35 de Juan capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado. Amados hermanos, a estas personas no solo no les interesó el bienestar, sino que al final terminaron expulsando de la sinagoga a este hombre. Terminaron expulsando a este hombre que había recibido un milagro solo por esa religiosidad superficial y vacía. Lo expulsaron de la sinagoga. El Señor Jesús lo encuentra y consuela y les da las palabras de vida eterna, presentándose a sí mismo como el Mesías y diciendo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, versículo 36, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Este hombre, aunque recibió el rechazo de todos los líderes religiosos, encontró consuelo y salvación en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, este es el contexto de lo que ahora vamos a leer y estudiar en el capítulo 10. Porque el Señor Jesús ahora se va a dirigir a estos fariseos, a estos líderes religiosos que debían tener el papel de pastorear, de cuidar a las ovejas, pero en vez de pastorearlas, en vez de cuidarlas, lo único que estaban haciendo era expulsarlas y hacerles daño. Así que en el capítulo 10, el Señor Jesús les cuenta una parábola. ¿Cuál es la parábola que les cuenta el Señor Jesucristo? Acompáñenme en la lectura, Juan capítulo 10, versículos 1 al 5.
El Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, el Señor Jesús va a hacer uso de una parábola para darles una lección importante a estos líderes religiosos. En primer lugar, vamos aclarando qué es una parábola. Una parábola es un breve relato que se hace uso de elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. El Señor Jesús está haciendo uso de una figura muy común en ese tiempo, que era el de pastorear ovejas. Y no solamente en el contexto cultural esto era algo muy común, el de pastorear ovejas, sino que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que la figura del pastor de ovejas, Dios pastoreando a su pueblo, es una figura constante en las Sagradas Escrituras. Así que Dios, el Señor Jesucristo, está haciendo uso de esta parábola, de esta figura, porque Él sabe que sus oyentes es algo que ellos van a estar familiarizados con esta terminología, con esta idea. Los judíos estaban acostumbrados a escuchar esta clase de relatos. Ahora, ¿qué elementos encontramos en la parábola? Para poder ir terminando nuestro primer punto. ¿Qué elementos nos presenta el Señor Jesús en la parábola? En primer lugar, el Señor Jesús va a hacer un contraste en la parábola entre el verdadero pastor y los ladrones, que no entran por la puerta, sino que entran por otro lado. Entonces el primer elemento encontramos, el Señor nos va a decir, hay un redil de las ovejas. Ese redil de las ovejas tiene una sola puerta. Esa puerta, por esa puerta ingresa el pastor de las ovejas y las ovejas. Todo aquel que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. No olvidemos a quienes les está hablando el Señor Jesús. Está dirigiéndose a este grupo de líderes religiosos. Le está hablando a ellos. Ahora, ¿qué significado tiene? Cualquiera creería que los fariseos, al ser estudiosos de las Escrituras y encontrarse una y otra vez con la figura del pastor, de las ovejas, Dios y el pueblo, iban a entender esto. Pero el versículo 6 nos dice lo siguiente: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y amados hermanos, una vez más encontramos lo que hemos estado repitiendo constantemente en esta serie. Las verdades espirituales para los que no son de Cristo son locura y no las pueden entender. Es eso lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, cuando nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Obviamente estas personas carecían de toda realidad espiritual en su vida, lo que les imposibilitaba entender las verdades de Dios. Ahora entramos a nuestro segundo punto, donde el Señor Jesús empieza a explicar esta parábola. Punto número 2. Jesús dice: yo soy la puerta. Vamos al versículo 7. El Señor empieza a explicarles cuál es el significado de esta parábola. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
La parábola presenta la existencia de un redil. Y este redil en las Escrituras vamos a ver que representa el reino de Dios, representa el pueblo de Dios. El salmista dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La idea de el redil de las ovejas es una figura del pueblo de Dios. Entonces Jesús está diciendo que en ese redil existe una puerta y ahora Jesús está diciendo, yo soy aquella puerta. En primer lugar, esta afirmación nos deja en claro que solo existe una vía de acceso al reino de Dios. Solo existe una vía de acceso para formar parte del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo no dice, yo soy una puerta, o no dice, yo soy una de las puertas. Creer que solo existe un mediador entre Dios y los hombres es uno de los distintivos de la fe cristiana. Solo existe una vía que nos lleva a Dios, una vía que nos conduce a formar parte del pueblo de Dios. En primer lugar, como estamos viendo, el Señor Jesús está anulando cualquier otro acceso, cualquier otra idea de entrada al pueblo de Dios, llámese, ya sea otra religión, otro intermediario, o quizás creer que somos salvos porque descendemos de alguna línea genealógica, o creer que somos salvos por nuestras buenas obras. El Señor Jesús está anulando cualquier otra forma de ingreso al pueblo de Dios. La única es por medio de la puerta, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús no es el primer pasaje que hace, o el único pasaje que hace referencia al tema de la puerta. Por ejemplo, Mateo capítulo 7. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el Señor Jesús dice lo siguiente, versículo 13, Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El evangelista Lucas nos amplía un poco esto. Vamos al pasaje paralelo en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Desde el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. La idea de la puerta estrecha, el Evangelio de Lucas nos va a decir que es una respuesta a una pregunta que le hicieron a Jesús. Versículo 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Un comentarista dice lo siguiente sobre este texto. La idea de este pasaje es que la salvación es obtenida únicamente bajo los términos de Dios. Solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo Jesús. Aquellos mencionados como aquellos que procuran entrar hace referencia a quienes buscan ingresar bajo sus propias condiciones. Amados hermanos, el hecho de que el Señor Jesús nos dice que el redil de las ovejas solamente tiene una puerta y esa puerta es estrecha, nos está hablando no solamente de que Jesús es el único acceso al reino de Dios, sino que si quieres entrar debes someterte a los
estamentos de Dios. Debes someterte a lo que Dios dice. Amados hermanos, la salvación le pertenece a Dios. Y la salvación, como le pertenece a Dios, se ha de hacer bajo sus términos. Bajo sus términos. Nadie puede entrar por otro lado. Solamente puede entrar por la única puerta, nuestro Señor Jesucristo. Es interesante en el pasaje que estamos leyendo de Lucas capítulo 13, una vez que el Señor Jesús da el ejemplo y dice, llegará un día en el que el padre de familia cerrará la puerta. Hoy en día la idea está de que la puerta está abierta para todo aquel que cree e ingresa por la puerta. Pero llegará un día en que aquella puerta se cerrará. Ahora, ¿cuál es la reacción de las personas que quedan afuera? Escuchemos, versículo 26. Una vez que ha sido cerrado, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Estas personas que quedaron fuera empezaron a decirle, pero tú comiste con nosotros. Bebimos contigo, estuvimos en la misma mesa. Y no solo esto, sino que tú enseñaste en nuestras plazas. ¿Qué nos da la idea, hermanos? ¿Saben qué, hermanos? Pertenecer a una comunidad cristiana, estar rodeado de prácticas como escuchar la palabra de Dios, compartir con cristianos, no te hace estar dentro del redil. Hay muchas personas que tristemente comen, se sientan, hacen actividades con otros creyentes. Escuchan la palabra de Dios constantemente. Pero tristemente, cuando el día del Señor venga en juicio, el Señor les dirá, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Es eso lo que el Señor está ilustrando con este ejemplo. La idea de una sola puerta también, amados hermanos, habla de que solo existe una forma de salvación y siempre la ha habido, hermanos. Siempre la ha habido. Siempre la salvación ha sido por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma de salvación. El apóstol Pablo va a decir esto en Romanos capítulo 3, versículos 28 al 30. Romanos capítulo 3, versículos 28 al 30, el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Judíos y gentiles. Salvación la misma, porque Dios es uno, tanto los de la incircuncisión como los de la circuncisión, por medio de la única puerta, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta afirmación que nuestro Señor Jesucristo está haciendo de decir, yo soy la puerta, yo soy la única vía de acceso, en nuestros tiempos sería considerado un discurso intolerante, ¿verdad? Sería considerado, ¿por qué? ¿Qué intolerante? ¿Cómo no respetas el pensamiento? ¿Por qué dice que solamente tú eres el único? Bueno, Jesús dice, yo soy la puerta, no hay otro. No hay otro. Y hermanos, nuestro deber es predicar lo mismo. Debemos predicar que únicamente hay una sola puerta, aunque seamos tildados de intolerantes, porque es la verdad de las Escrituras. Un solo camino al Padre, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús en este pasaje, volvemos a nuestro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Va a decir ahora en el versículo 8 lo siguiente. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores,
pero no les oyeron las ovejas. El Señor Jesús en este pasaje acusa y señala a los fariseos como falsos, como aquellos que no son pertenecientes al redil de las ovejas. Y es interesante, amados hermanos, que en la ilustración, en la parábola que estábamos viendo, el Señor Jesús dice que por la puerta solo ingresa el verdadero pastor e ingresan las verdaderas ovejas. El Señor Jesús en este versículo 8 les está diciendo a los fariseos: ustedes son falsos pastores porque son ladrones y salteadores. Y más adelante, en el versículo 26, les va a decir a los fariseos también que no solo son falsos pastores, sino que también son falsas ovejas. No son sus ovejas. Así que, amados hermanos, el Señor Jesús está acusando a los fariseos de ser falsos. Ahora, vamos a profundizar esto un poquito más adelante, esta acusación que el Señor Jesús hace a los fariseos. Seguimos adelante, versículo 9 dice: Jesús retoma la idea de la puerta diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el versículo 9 ahora el Señor Jesús describe la bendición de aquellos que entran por la puerta. En primer lugar dice: todo aquel que entra por la puerta será salvo. La salvación es segura. Todo aquel que entró por la puerta, entró por la única vía de acceso al reino, por lo cual tiene seguridad de salvación. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, como aquel que murió en la cruz por sus pecados y resucitó triunfante de la muerte, aquel tiene vida eterna. Es una seguridad. Pero luego dice que será salvo y entrará y saldrá. Entrará y saldrá. ¿Qué significa esto que está diciendo el Señor Jesús? Esta es una expresión que se usaba entre los hebreos. Y es una expresión que encontramos también en el Antiguo Testamento en algunos pasajes. Puede quizás en casa buscar el Salmo 121, versículo 8, que demuestra a entrar y salir como una actividad diaria, como una práctica de libertad que realizan las personas todos los días. Lo que el Señor Jesús está diciendo, que es que aquel que entra por la puerta y es salvo, vive en plena libertad. Vive en plena libertad. Amados hermanos, el verdadero creyente es verdaderamente libre en Cristo. Es libre de la condenación del pecado, como también es libre de la esclavitud del pecado. Y ahí es donde entra la siguiente parte. Dice que tienen la libertad de entrar y salir cuando quieren. Entran y salen, plena libertad. Pero las verdaderas ovejas en plena libertad se alimentan de los pastos donde el buen pastor los pastorea. Las verdaderas ovejas, aunque tienen plena libertad, viven su plena libertad en los verdes pastos que el buen pastor las conduce. Porque dice que entrará y saldrá y hallará pastos. Amados hermanos, el deleite de las verdaderas ovejas, el deleite de todo aquel que ha entrado por la puerta al redil de las ovejas, es vivir en aquella libertad. Aquella verdadera oveja que entró por la única puerta vive su libertad en Cristo. Aunque la oveja es libre, vive, se deleita y disfruta en los verdes pastos donde el Señor lo ha llevado. En el Gálatas capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis
la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos para los otros. Amados hermanos, la idea de lo que el Señor Jesús está diciendo cuando dice que las ovejas que entran por la puerta, entran y salen y encuentran pastos, es que viven la libertad en Cristo y no viven satisfaciendo sus propios deleites, sino que se deleitan en los verdes pastos que el buen pastor les provee. Justamente el apóstol Pablo, en este pasaje de Gálatas que estamos estudiando, va a desarrollar esta idea desde el versículo 16, mostrando el contraste entre aquellos que viven según la carne y aquellos que viven según el Espíritu. Las verdaderas ovejas, amados hermanos, disfrutan de vivir en el Espíritu del Señor. Disfrutan de obedecerle, disfrutan de gustar los verdes pastos que el Señor nos da. Hermano, yo te pregunto, hermana, en esta mañana, ¿tú disfrutas los pastos del Señor? ¿Te deleitas? ¿Ese es tu deleite? ¿O es un martirio? ¿O ahorita que estás sentado aquí, estás sufriendo y estás diciendo, oh, ya quiero que termine? ¿Estás sufriendo? ¿O verdaderamente estás deleitándote en los pastos del Señor? La verdadera oveja del Señor se deleita en los pastos del Señor. Se deleita ahí. Y es eso lo que está diciéndonos nuestro Señor. Entramos a nuestro último punto. Volvemos a nuestro pasaje en Juan capítulo 10. El Señor nos dice, yo soy la puerta, la única vía de acceso, el único ingreso, el único camino al reino, al Padre. Pero no solamente nos dice eso, sino que ahora en la ilustración el Señor va a hacer el contraste, que es el eje principal de esta figura, el contraste entre los falsos pastores y el verdadero pastor. Recordemos que el Señor Jesús está dirigiéndose a los fariseos, a los líderes religiosos, estas personas que debían tener como prioridad preocuparse en el cuidado de las ovejas. Y el Señor está exhortando a estas personas que en vez de haberse regocijado de el cuidado y el bienestar de una de sus ovejas que antes era ciego y ahora veía, el Señor Jesús les está diciendo, ustedes son falsos pastores. Y quiero que vayamos al versículo 10, donde es la acusación más grande. Un paréntesis, amados hermanos. Normalmente este versículo 10 se lo utiliza para decir que es Satanás, ¿verdad? Pero no, el versículo 10 está hablando de una acusación a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los fariseos, a los líderes religiosos de la época. El Señor les está diciendo lo siguiente, versículo 10, el ladrón, es decir, aquellos que entran por otro lado que no es la puerta, vienen sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor va a poner en contraste entre estos falsos pastores y el verdadero pastor de las ovejas. Características que nos muestran de estos falsos pastores. Sí, hermano, estas características siguen vigentes para aquellos que son falsos maestros. Y lo único que les interesa es robar, matar y destruir. Y hermano, el mundo está lleno de falsos pastores. Y tengamos mucho cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado de estar siendo guiados por falsos pastores, que lo único que quieren es robar, matar y destruir. El Señor Jesús se pone al frente y dice, a diferencia de ustedes, que ustedes solamente quieren matar, yo vine a dar vida. Amados hermanos, ya en el Antiguo Testamento, nuestro Dios, por medio de los profetas, acusa a los líderes religiosos de Israel de ser pastores que destruían a las ovejas. Por ejemplo, acompáñenme a Jeremías 23:1.
El libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 1 dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hermano, esta es una fuerte advertencia, no solamente para los líderes religiosos de aquella época, sino también para aquellos que hoy en día están pastoreando y cuidando al pueblo del Señor. El Señor va a juzgar a todo aquel que está dispersando y maltratando a su pueblo, a sus ovejas. Bueno, si quiere anotarse como otras referencias donde muestra pasajes similares: Jeremías capítulo 50, versículo 6, Ezequiel 34, 2, también habla sobre Dios exhortando a aquellos pastores que debían cuidar y proteger al pueblo, pero solamente los estaban dañando. En contraste a lo que estos falsos pastores buscaban, Jesús muestra lo que Él hace como el buen pastor. Ellos buscan matar y destruir, que Jesús vino a dar vida en abundancia. Así que volvemos a Juan capítulo 10 y ahora leemos el versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11 dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En la declaración que el Señor Jesús está diciendo, para los estudiosos de las Escrituras, no era una declaración inocente, sino que el Señor Jesús estaba afirmando muchas cosas. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del pueblo de Israel como un rebaño, ¿quién es el pastor de las ovejas? Es Dios. El famoso Salmo 23. ¿no? El famoso Salmo 23 nos presenta quién es el pastor de las ovejas. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermano, el pastor de las ovejas en el Antiguo Testamento es presentado una característica exclusiva de Dios. Dios es el buen pastor, Dios es el gran pastor de las ovejas, Él es el pastor de su pueblo. Y ahora viene el Señor Jesucristo y dice: yo soy el buen pastor. En resumen, en conclusión, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo: yo soy aquel buen pastor que se menciona en las Escrituras. Yo soy el que soy, el gran Señor. Jesús está atribuyendo a su persona una cualidad que es exclusiva de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Él es Dios. En primer lugar, es lo que esta declaración nos muestra. Y en segundo lugar, nos muestra que el Señor Jesucristo está mostrando que Él es el cumplimiento de unas profecías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, acompáñenme a Ezequiel 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 22. Ezequiel capítulo 34, versículo 22 en adelante dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, él les será por pastor. En esta profecía encontramos que el Señor prometía a su pueblo que Él iba a levantar un pastor. Y ese pastor iba a ser el verdadero pastor que cuidaría de su pueblo. Ahora, cuando Jesús viene y dice: yo soy el buen pastor, ¿qué está diciendo? Él está diciendo: yo soy aquel pastor prometido. Yo soy aquel pastor prometido que ha de cuidar, que ha de velar por su pueblo. Y amados hermanos, ¿a qué punto va la obra del buen pastor? El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor que da su vida por las
ovejas. Que da su vida por las ovejas. El Señor muestra el obrar del buen pastor. Y hermanos, algunas aclaraciones importantes. ¿Se dan cuenta el énfasis que pone el Señor Jesús? ¿Por quiénes da su vida el pastor? Da su vida única y exclusivamente por sus ovejas. Hermanos, si alguna vez te pregunta alguien, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Qué respondes? Murió por sus ovejas. Por sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Hemos visto una característica hace ratito. Los que entran por la puerta. Ellos son sus ovejas. Vamos a ir viendo algo más. ¿Quiénes son las ovejas por las que Cristo murió? Porque el buen pastor da su vida única y exclusivamente por sus ovejas. No por las cabras, sino por sus ovejas. En primer lugar decíamos que sus ovejas son aquellas que entran por la puerta. ¿Quién es la puerta? El Señor Jesucristo. Sus ovejas son aquellas que creen en el Señor Jesucristo como el único medio de salvación. ¿Quiénes son sus ovejas? ¿Quiénes son la totalidad de sus ovejas? Eso nos va a responder el mismo Señor Jesucristo en el relato. Sigamos San Juan capítulo 10, versículo 14 ahora. Jesús vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Amados hermanos, el único que conoce la totalidad de sus ovejas es el buen pastor. El buen pastor. Él conoce la totalidad de sus ovejas. Él conoce la totalidad de sus ovejas por las cuales Él da su vida. Característica de las ovejas. Las ovejas le conocen. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amados hermanos, ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Aquellos que entran por la puerta, aquellos que oyen la voz del buen pastor y aquellos que siguen al buen pastor. Ellos son las ovejas de Cristo. En esta mañana, hermanos, pregunto, ¿tú eres una de las ovejas de Cristo? ¿Cómo puedo saber yo si soy una de las ovejas de Cristo? ¿Has entrado por la puerta por la única puerta? ¿Has creído? ¿Crees que Jesús es la única puerta, la única entrada de salvación? ¿Crees que Jesucristo vino a este mundo, nació como uno de nosotros, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por tus pecados y resucitó triunfante? ¿Lo crees? Luego, ¿oyes la voz del buen pastor? Cuando escuchas la palabra de Dios, la escuchas y dices, esa es la voz de mi pastor, lo estoy escuchando. Y cuando la escuchas, ¿la sigues? ¿La sigues? Sí, amado hermano, hermana, ¿tú has creído? Oyes la voz del pastor y le sigues, ten plena seguridad que eres una oveja de Cristo. Pero si tú no has creído en el Evangelio de Jesucristo, si tú al escuchar la voz, al escuchar la palabra de Dios, es ruido y nada más, si al escuchar la voz del pastor decirte algo, tú no obedeces, tú no sigues sus pisadas, ten mucho cuidado que tú seas de aquellas personas que aún se encuentran fuera de la puerta. Pero misericordioso es el Señor, que aún mantiene la puerta abierta y tú puedes ingresar. Juan capítulo 10. Vamos al versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Oh, amados hermanos, ¿se dan cuenta lo que el Señor Jesús está diciendo? De la forma que el Padre y el Hijo tienen esa comunión
ahora el Hijo tiene la misma comunión con sus ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, ahora yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. ¡Qué profundidad de comunión, hermanos! ¿Cómo conoce el Padre al Hijo? ¿Cómo conoce el Hijo al Padre? Una comunión eterna, una comunión perfecta. Y ahora el Señor nos dice que por gracia, las ovejas somos introducidas a una comunión tan hermosa como aquella. El Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué está hablando el Señor Jesús? Bueno, la idea ahora el Señor está diciendo, porque Él sabía que el pueblo judío que estaba ahí estaría pensando únicamente en el redil como aquellos judíos. Pero ahora el Señor va a hablar de la extensión del Evangelio. Y dice, yo también tengo otras ovejas que forman parte de otro redil. Y voy a traerlas a esas ovejas. ¿De quiénes está hablando el Señor? Aquí está hablando de nosotros. Amados hermanos, está hablando de nosotros. Los que estábamos lejos de las promesas. Aquellos que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, como dice el apóstol Pablo en capítulo 2 de Efesios. Pero que ahora hemos sido hechos cercanos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Amados hermanos, solo el Señor conoce la totalidad de sus ovejas. Pero nosotros tenemos la seguridad de lo que dice la palabra de Dios, que el Señor tiene muchas ovejas por las que Él dio su vida, que aún necesitan escuchar la voz, el llamado del pastor. ¿Cómo han de creer aquellos? Que dice Romanos capítulo 10, predicando el Evangelio. Amados hermanos, hay muchas de las ovejas de Cristo por las que Él dio su vida que aún necesitan oír la voz del buen pastor y creer en Él. ¿Cuál ha de ser nuestra responsabilidad? Ir y llamar a las ovejas de Cristo. Entren por la puerta. Y cuán seguridad nos da esta promesa para la actividad misionera. Porque saben que la actividad misionera no es algo incierto, sino que el Señor dice, si tú predicas, llamas a las ovejas, ellas van a oír. Así que, amados hermanos, la actividad misionera tiene tal seguridad de la promesa de Dios que si predicamos el Evangelio, las ovejas de Cristo van a oír y van a ir al buen pastor. Recuerda aquel día que tú escuchaste el Evangelio de Cristo. ¿Sabes por qué creíste? Porque escuchaste la voz del pastor que dio su vida por ti y corriste a Él. De la misma manera, amados hermanos, debemos hacer un llamado a las ovejas de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por las ovejas. Aplicaciones, amados hermanos, en esta mañana para terminar. Hoy, 24 de diciembre. Muchas de las familias, o quizás todas las familias, van a sentarse a celebrar la Navidad. Permítanme recordarles, amados hermanos, que la Navidad no consiste únicamente en un nacimiento y un niño que se quedó ahí, sino que celebrar la Navidad es celebrar el gran misterio de la encarnación de Cristo. Es celebrar que aquel que nació con un propósito. Y el propósito lo dice aquí el pastor. Nació para morir.
Así que hoy, si vas a hacer algo, recuerda, como al ejemplo del principio, tú no eres el protagonista de la película. Tú no eres el centro. Que el centro sea el gran yo soy. El yo soy, nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro. Y última aplicación en esta mañana. Las verdaderas ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo y le siguen. Amado hermano, está culminando este año. Quiero preguntarte, ¿estás escuchando la voz de tu pastor, del buen pastor de tu alma, todos los días? ¿Estás escuchando? ¿Reconoces la voz del pastor que te habla? ¿Cómo he de escuchar la voz del pastor? Por medio de su palabra, por medio de la predicación de su palabra. Es su palabra, hermanos. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del pastor si ni siquiera abrimos la palabra de Dios? ¿Cuánto has leído de este libro todo este año? ¿Cuánto? Y ahí viene el siguiente desafío. ¿Cuánto has obedecido de lo que has leído? Las verdaderas ovejas de Cristo oyen y siguen a su pastor.